en la conducción. Listo, Ricardo. Y en este momento 11 de la mañana ya con 40 minutos, ahora tenemos la presencia del trío Microsónicos de aquí de Tancanwitz, quienes estarán con nosotros en este alegre día de hoy, que pues bueno, ya nos escuchamos Eslabón Huasteco desde Tanchahuil, nuestro amigo Norato y compañía, quienes interpretaron varios sones desde danza hasta pues, bueno, los temas de Chantolo, ¿no? Y también Huapango escuchamos aquí. Entonces vamos a escuchar ahora la vibra que nos trae este gran trío. Por favor, muchachos, preséntense, ya los conocen, me imagino, pero pues acá de nuevo para quienes nos escuchan allá en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que también estamos a través de Facebook. Adelante. Sí, buenos días. Somos el trío Los Microsónicos. Aquí estamos, ahora sí que improvisando, porque pues nos hicieron, ahora sí que el cuento caímos de que vengan a comer tamales y a ver cómo se hace largo, pero pues aquí el amigo Martín ya nos hizo pasar ya la fuerza a cabina y para deleitar al público, pues así como dice el trío Los Microsónicos, a lo mejor los conoce, pero pues a lo mejor es nostalgia, alegría de que en estas fechas pues cumple ya 5 años de que falleció mi papá, el mero 18 de noviembre, y hoy ya cumple sus 5 años, y pues tristemente y con alegría lo recordamos a través de los guapangos y sones que pues a lo mejor la gente pensó en un instante que ya Trío Los Microsónicos se acabó. Pero entonces ahorita estamos nosotros como ya hijos descendientes haciendo todavía la lucha para conservar y llevar la música que él formó y lo que vamos también aprendiendo poco a poco en nuestro andar. ¿Sí? Mi nombre es Juan Carlos, soy hijo del maestro Santos Antonio Sabuedo Cruz y estoy a cargo del violín y ahí vamos aprendiendo poco a poco porque pues, es algo difícil el compromiso de llevar la batuta como lo hacía mi papá. Claro, claro. Sí, bueno, una gran trayectoria, desde luego, ¿no? Trío, de hecho, hasta internacional en su momento, y ahorita, pues bueno, sigue todavía esto y está, acá es donde pesa, ¿no? El encajar ahí también. Pero bueno, yo sé que sí se puede, y yo sé que ya ahorita llevan también todo esto, entonces, nada que preocuparse, ustedes son Trío Microsónicos, ya sean nuevos integrantes o no, el legado sigue, y pues bueno, vamos a escuchar la música que ellos nos traen. Aquí en esta cabina de la XEANT, la voz de las Huastecas, a través de internet en Ecos Indígenas y por supuesto también en la plataforma de la red social de Facebook. Vamos a escucharlos entonces. Acá el joven se acaba de incorporar, ya tiene rato. Cuéntanos un poquito de ti. Adelante, pasa. Coméntanos un poco cuál es tu nombre. Adelante, adelante, sin pena, adelante, vamos. No, pues mi nombre es César, pues ya llevo como unos 2 años creo, aquí que me invitó Juan Carlos a su trío pues a practicar un rato con la jarana. Y pues hasta ahorita pues seguimos aprendiendo, no lo domino todavía, pero ahí va, más o menos. Pues escuchamos un poquito de César, el más joven del trío Microsónicos, y bueno, tenemos acá también al maestro en la quinta huapanguera, ¿verdad? Así es. Claro que sí, mi nombre es Aureliano Salvador Gordián. Llevo un ratito ya también participando con el trío y pues para adelante. Venga lo que venga, proyectos, retos, más piezas por aprender. Y claro que sí, estamos para servirle para toda la gente que gusta de la música huasteca y claro, el estilo del trío Los Microsónicos. Venga, entonces escuchemos de las piezas musicales, si no hay algún otro mensaje que quieran dar. Ellos son Trío Microsónicos y por supuesto ya a lo largo de esta participación estaremos escuchando los medios de contacto para cualquier contratación. Venga. Claro que sí, vamos a llevar unos sones, minuetes, pues también somos de la nueva generación y pues de repente se escucha mal que nos digan, o se rumora o nos dicen que a lo mejor es ya nomás adaptado, copiado, pero tratamos de entregarlo con el corazón, no lo hacemos con malicia porque es lo que nos gusta y pues vamos aprendiendo también. Venga. Sí, porque pues sabemos que es difícil en la vida de la música, el músico, ¿sí? Bueno, vamos a tocar aquí un son representativo también para estas fechas.
Manera de Microsónicos, seguimos escuchando bonita música en vivo aquí en la cabina de la XCANT, la voz de las Huastecas. Que usted está en este momento también viéndonos a través de Facebook, pues buenos saludos y mandamos saludos a quienes nos acompañan allá en Estados Unidos, porque qué gran auditorio también tenemos allá en el extranjero, qué gran auditorio tenemos afuera de también de pues bueno del país a través de internet en la plataforma de Ecos Indígenas. Así que si usted nos está viendo, por supuesto que a través de este medio también podrá seguir sintonizándonos. Vienen muchos eventos aquí en Tancanwitz, desde aquí en Tancanwitz, así como otros municipios también, con los encuentros de comparsas, con encuentros, pues bueno, lo que es el concurso de altares y encuentros regionales, de tanto evento cultural que estamos teniendo. De repente tenemos mucha variedad, así que lo importante acá es, pues bueno, ir y a través de esto, pues bueno, fomentar nuestras prácticas culturales, que no dejemos de, pues hacer estas actividades del mes de noviembre. Para muchos Chantolo, para muchos otra denominación, el caso de Zona Media, mes de los tamales, una denominación muy distinta a las demás, pero todo, si preservamos esto, pues bueno, ayudamos bastante a que nuestro gran legado continúe. Vamos a más de los temas musicales. 11 ya 49 minutos, trío Microsónicos. Claro que sí, aprovechando el espacio, la confianza ya con nuestro amigo director Martín, quiero enviar un saludo allá para mi suegro José Vicente, allá en Coacinquila, y toda la gente de Tampamolón, Tanquián, San Vicente, Tanlajas, allá para mi tío Fernando, allá en Altamira, San Antonio, y para la Sierra de Aquismón, que siempre ha escuchado y apoyado la música de trío Los Microsónicos, allá para la gente de Huehuetlán, Tanzumás, no se diga, nuestro vecino, y para ellos los saludos, y para la gente que nos escucha en la Unión Americana, en los Estados Unidos, allá la gente de Monterrey, que siguen y echándole ganas, trabajando y disfrutando de los sones que vamos a llevar en este momento. Escuchamos otro de los temas. Esto es son minuete, ¿qué generación Pues es? minuete, por decir. Sí, Minuete, ok. Sí, es que hay como que varios, no sé si decirlo, géneros o tipo de música, ¿verdad? Música, ritmos. En el momento que iniciamos le decía de que, pues para nosotros como jóvenes,
pero no queda de más estudiar y investigar, porque de repente, pues a lo mejor cometemos el error de escuchar y tocarla, pero desconocemos los nombres, porque ya son vinuetes viejitos, pero nosotros tratamos de tocarlas y aprenderlas, pero desconocemos el nombre. Ya. Sí, es el detalle. Okay. Está curioso esto de la música. Bueno, yo no interpreto ninguna, pero todo esto, ¿cómo se escribe si nace desde la memoria? Pues ahora sí que pues para aprender lo que es la música, lo principal es uno tiene que aprenderse las escalas en el sentido de la palabra, que es como la raíz, como la lengua, la raíz que son el fundamento de los sones, ¿sí? Porque uno de repente dice, no, pues es que lo trae de la sangre, pero hemos analizado es un dicho, son palabras, pues yo creo que es, bueno, con mi primo que es igual descendiente del trío Los Microsónicos, de ese hermano Benigno, mi papá, y pues tenemos hermanos que son hijos descendientes y no tocan, ¿sí? Entonces como que no queda decir, no, es que lo traen en la sangre, ¿sí? Entonces aquí ya uno por el gusto de aprender y ahora sí que la disciplina de aprender las escalas, tocar los sones y ser constante en esto, ¿sí? Claro. Pero que nos guste y nos apasione, porque por ejemplo en mi caso, pues ahora sí que volvemos aquí a lo mismo, nací, crecí, comí, me visto de la música. Sí, solvento mis gastos con la música. Sí, y por ejemplo aquí César, que es el más jovencito del trío, pues también le hice la invitación y ahorita pues vamos aprendiendo, corrigiendo detallitos, moldeándolo. Nosotros no me considero un experto en el violín, pero pues ahí vamos aprendiendo poco a poco. Ahorita tengo un taller que gracias al espacio de la presidenta Olga Karina Luna, pues tenemos un tallercito de música huasteca y sones tradicionales, precisamente para que los niños aprendan a tocar guapangos, a cantarlo y tocar sones tradicionales. Oye, qué bonita acción, Juan Carlos. Sí. Bueno, pues gracias por tu visita. Y bueno, vamos a escuchar algún otro más de la música de Vinuete. Ahí saldrá ahorita, escuchamos cuál es, ¿ah? ¿Sí? Pues este es un vinuete viejito, pues no sé cómo se llama, pero como le digo, nos gusta y lo sacamos y tratamos de aprenderlo. Ah, muy bien.
2, escuchando en este momento, le están echando muchas ganas los participantes en este momento. Claro que sí, se escucha, se siente la vibra aquí en cabina y por supuesto también quienes nos acompañan a través de la señal y transmisión, pues lo viven, lo sienten y qué bueno esto, ¿no? También, mis amigas, amigos, el día de mañana los invitamos a que nos sintonicen, ya que tenemos una emisión, una transmisión también a través de un enlace que estaremos haciendo el día de mañana 31 de octubre, en punto de 10 a 12, una participación de el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas, un evento cultural que se estará llevando a cabo en el ejido La Lima, municipio de Ciudad Valles. Entonces, el día de mañana, recuerde, 10 a 12 de la tarde, para que esté también al pendiente de la señal. Y por supuesto, al día siguiente, el día sábado, también lo invitamos a que nos sintonice en un programa especial de Día de Muertos en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Desde ahí saldrá la señal del ejido de esta comunidad de La Subida, municipio de Ciudad Valles, el día 1 de noviembre, de 9 a 3 de la tarde, que será transmitido a través de la red de Facebook, a través de la señal de Ecos Indígenas y de la señal del 770. Entonces, los esperamos en estas dos emisiones especiales a que nos acompañe. Saludos a la comunidad de Churuncén, a todos los lugares que nos escuchan. Vamos con más de las participaciones, claro que sí. Antes de ello tenemos el aviso para el señor Julián de la Cruz García de Coyalab, San Vicente, Taguayalab, de parte de Salvador Vite del Ulero, Tampacán. Por favor, para que se comunique con él, ya que, pues bueno, el 29 de septiembre por aquí estuvieron platicando y quedó pendiente un tema de unas fotografías. Entonces, mi estimado amigo Julián, si nos escuchas, comunicarte con nuestro amigo Salvador Vite, claro que sí. Bueno, entonces, en este momento se encuentra acá, por cierto, nuestro amigo Salvador, en las instalaciones de esta emisora. Muchísimas gracias, Salvador. Y bueno, sigue, nos comenta que, pues bueno, va a estar presente en los tamales, ¿verdad? Ah, claro. Claro que sí. No, pues qué bueno que me dé la oportunidad de darles una felicitación a este trío, pues es un trío que pues tiene su historia, pero pues ellos dicen lo que traen son maestros en el arte de la música. Felicidades y qué bueno que le echen ganas a rescatar la música tradicional, porque pues mucha falta nos hace, nos identifica y pues nos alegra, y momentos, y en donde quiera que andemos la música es una compañera que a todos nos sirve. Felicidades y pues deseo que le echen más ganas de las que se ve que traen, ¿no? De las esconden. Felicidades. Claro, es necesario unos tamales. Sí, pues aprovechando también, quiero mandar saludos para mi comunidad Tancolce, allá para mi mamá, para mi hijo, mi esposa Rubí González, para mis hermanos Salvador Cruz, para mi abuelito que cada año se esmera en apoyarnos con el arco, y siempre es un gusto y amor tenerlo ahí con nosotros. Y pues vemos de que pues nos han inculcado buenas costumbres, tradiciones, de amar lo que tenemos aún. Y pues a lo mejor tristemente de repente los jóvenes que ahora todavía nos consideramos jóvenes o adolescentes todavía, que llega la ocasión cuando dicen, no, pues llega el mejor año mejor época del año, porque nomás de repente, tristemente, nada más para concursar en la comparsa o baile, dejando ya lo que es lo que realmente nos identifica en las comunidades, que es la espera de nuestros fieles difuntos, nuestros familiares, y pues nos esperamos nosotros en la familia todavía de ser el arco, para esperar a mi papá, mis abuelos, tíos, y pues todavía nos inculcan esas buenas tradiciones. Y pues a lo mejor tristemente los jóvenes pues casi ya no hacen eso. Y nosotros seguimos todavía conservando a través de las comunidades, y nosotros como músicos pues llevar todavía un poco más de
de aprender de sones tradicionales, o vinuetes, no sé cómo se le dice. Muy bien, venga entonces con más de su participación. Con 7 minutos vamos a corte, regresamos con más de la participación. Y dice que no sabe, No, hombre. pueden seguir tocando. Así es. Igual seguimos en vivo a través de plataforma de Facebook. Entonces, híjoles, ya se acomodó muy bien, pero está bien porque estamos en otro ambiente acá. Ya estamos en confianza. Estamos en confianza a través de la red social de Facebook. Y bueno, entonces, yo tengo que preguntar algo. No me acuerdo si el año pasado o antepasado logré ver una participación de ustedes allá en la explanada, acompañando una comparsa. Fue hace como 3 años, ¿no? Aproximadamente, sí. ¿no? Me pareció muy interesante porque creo que casi era como que el único grupo de comparsa que llevaba músicos en vivo. Sí, de hecho sí. ¿Sí, verdad? Sí, pues de hecho, como se menciona, hay que rescatar, bailar como tradicionalmente, con los personajes de nuestro entorno, que sea algo original, de verdad, y tratar de llevar música en vivo, porque es lo que representa. A veces es difícil, porque pues también, ahora sí que Sí, el gasto económico, pero tiempo, disposición, todo. de repente hay rasgos a calificar, lo que es el vestuario, autenticidad, lo que es el entorno, la música, que si también de repente un poco más tradicional, porque de repente ya meten otros, no vamos a entrar en conflictos, meten ya otros Personajes. adaptaciones a la música, nomás le dan ritmo al son y ya. Sí, pero hay también vinuetes o sones que son explosivos para estas ocasiones, sí, al momento. Sí. Pero pues nos gusta apreciar todo lo bonito y seguimos innovando y haciendo y rescatando, tratar de tocar lo más
esencial, la esencia que no se pierde y tratar de tocar como lo hacían los antepasados. Sí. Sí, pues sí me acuerdo de ese día y sí, estuvo interesante. Y luego hubo un momento donde quedó en suspenso cuando tocaban y de repente dejaron de tocar y los pasos seguían sonando, Sí, ¿no? sí, sí. Me pareció también Sí. muy interesante y quería como comentarlo porque sí me acuerdo de ese día y fue hace 2 años, entonces yo me acuerdo que era como un año. Sí, como 2 años, pero por cuestión igual ahorita de trabajo y tiempo ya no se pudo acompañar a la comparsa. Porque pues ahora sí que cuando uno se esmera hay que tener disponibilidad de tiempo, disciplina para aprender las vueltas. Claro. Sí. Y pues como nosotros, o sea, realmente no nos dedicamos a 100% lo que es música de comparsa o bailable, entonces nos complica un poco más, porque más nuestro ámbito es de la música de Huapango. Sí, Ah, sí. pero también hacemos la lucha para igual, pues también Ahora es un parte poquito de más, sí. Muy bien. Bueno, 12 de la tarde y 11 minutos. Regresamos nuevamente a la señal de el 770 y a través de radio por internet en plataforma Ecos Indígenas. Y bueno, seguimos con usted a través de este medio. Recuerde que mañana y pasado mañana tenemos programas especiales. Esto a partir de 10 en adelante para que nos acompañen. Estábamos platicando en el detrás de micrófonos algo interesante y bueno, pues es la participación también de tríos dentro de las comparsas, ¿no? Que esto de una manera pues le da un poquito más, pues, como dice la chaviza, ¿no? Algo un plus, y entonces, pues bueno, logramos enlazar más y en la participación de comparsas, pues bueno, muy importante esto, ¿no? Donde músicos y es como en la danza, ¿no? Donde a veces danzas ya son sones o, sí, bueno, música grabada y pues bueno, ya cuando vemos el trío, pues ya entramos en otro, es otro tema, ¿no? Ya es algo que se apega más a lo que era Es la... otra fuerza. Es Sí, otra le da fuerza, otra ¿no? vibra, Otra vibra. otro saborcito. Otro momento, ¿no? Otro sabor, Sí. otro color. Sí, claro, Bien. Y levanta el ánimo, pero en grande. así es. Levanta el ánimo a lo grande, dice don Vicente, le ando cambiando el nombre, es Salvador Vite, desde Lulero, Tampacán. Vamos entonces con más de los sones que tenemos acá, sones del Vinuete, y quienes están a través de la señal, pues bueno, recuerde que por acá nos puedes enviar mensajes, por supuesto, estaremos transmitiéndolos. Vamos a música. Queremos dedicar un son tradicional, yo creo que al momento de escuchar, no sé si les pasa a otras personas o nomás a mí, a nomás de escuchar esta melodía se llena uno de nostalgia. Muchos dicen que es como un himno para la Huasteca. Se llama el Xochipilzáhuatl. Venga.
la tarde, 15 minutos. Continuamos con más de esta participación. El trío Microsónicos locales de aquí de Tancames, claro que sí, de la comunidad de Tancolce. Así es, la comunidad de Tancolce. Oigan, por cierto, saludos a don Rómulo, muy participativo también. Hace unos días vino por acá para mandar unas felicitaciones. Saludos a don Rómulo, si está escuchando en este momento. Por aquí están sus vecinos y por aquí están echándole ganas. Entonces, vamos a escuchar algo más de música. Nos queda bastante tiempo todavía. Se están apenas calentando los tamales, se están apenas sirviendo. Entonces, buen momento. Los llamaron con los tamales y bueno, ahorita nos vamos a los tamales. Escuchamos, por cierto, el Xochipitzahuatl, uno de los temas que yo siempre he dicho, híjoles, otra vez el Xochipitzahuatl. Bueno, es que estaba viendo unos videos y digo, otra vez el Xochipitzahuatl, otra vez. Pero sí es cierto esto, ¿no? Esto es como un himno ya de acá de la Huasteca y nos llega, nos llega, ¿no? A la nostalgia, nos llega un poco este sentimiento que viene desde el corazón, ¿no? Entonces, seas o no de la Huasteca, cualquier lugar del mundo, yo creo escuchándolo, entra uno en este momento nostálgico. Qué bonito, ¿no? Y qué bonito lo ejecutaron también. Es algo de la música que nos comparten a través de la frecuencia del 770 Trío Microsónicos. Bueno, muchachos, igual si gustan compartir sus redes sociales, sus medios de contacto, WhatsApp para cualquier contratación en el cierre en estas actividades de noviembre o a lo mejor en el cierre de año o en cualquier otro momento. Claro que sí, estamos a la disposición, a las órdenes de cualquier tipo de evento social. Igual nos pueden encontrar en las redes sociales, como en Facebook como Trío Los Microsónicos, en YouTube como Trío Los Microsónicos. Nuestro teléfono es el 482-105-8186. Un mensajito de WhatsApp y le atendemos para cualquier cotización sin compromiso. Muy bien, bueno, escuchamos Facebook, Trío Microsónicos, YouTube, igual Trío Microsónicos, y bueno, a través del WhatsApp, cualquier consulta, cualquier cotización, dudas, hasta curiosidades también. Claro que sí. Venga, vamos a más de la música tradicional, música que nos están presentando en este instante. Los matlachines. Música. Y bueno, oigan, por cierto, preguntas, ustedes en este tiempo que llevan en el lugar de
Tancolce. Sé de la existencia también del trío As, As Huasteco o algo así, ¿no? As Huasteco, participaron en el aniversario, me acuerdo si el anterior. Bueno, va la siguiente pregunta, ¿ha estado creciendo como este tipo de músicos, de la música de trío, de Huapango, aquí, por lo menos en lo que han visto? Pues desde que yo inicié en el 2000, recuerdo con mi papá y mi tío, en el 2000, sí, en el año 2000, ya formalmente como en el 2004, ya de lleno con mi papá en la jarana, todavía con mi tío Benigno, veíamos todavía pocos tríos. Y ya fue pasando el tiempo, en 2008, como en el 2008, ¿sí? 2009, de ahí mi tío Benigno por cuestiones de trabajo ya no pudo acompañarnos, entró mi primo y hasta la fecha seguimos, pero ya retomando desde aquel año, actualmente ya hay muchos jóvenes que también tocan ya guapangos y música comercial, pero pues nos da gusto porque pues ya hay más, como se dice, hay más músicos. En la actualidad ya hay más músicos que tocan música de vara. Sí. Sí, qué bueno. Sí, me he dado como cuenta de ello y bueno, también pensaba que a lo mejor era como esta influencia, ¿no? De que ustedes pues practican la música, hay otros más que se influencian de esto. Sí, claro. Y bueno, como que va creciendo también el número. Pero pensaba que era como compañeros ustedes de aquel trío o algo así. Entonces por eso le hacía la pregunta. ¿De Tancolce? Ajá. Pues que ahora sí que ¿Son sinceramente ustedes? desconozco el nombre del... Ok, entonces a lo mejor los llegué a conocer, no me acuerdo muy bien. Bueno, dejémosle ahí, a lo mejor son como de otra comunidad, pero es Ajá. vecina. Puede ser porque está Tuzantla, está también un trío y está, no me acuerdo muy bien, si Coajenco también tiene uno, entonces a lo mejor sí son de otros lugares. Pero Sí, porque bueno, ahí sinceramente en la comunidad de Tancolce nomás nosotros somos y otros primos que han iniciado también, ya llevan algo de años, pero yo los conozco como Amos Huastecos. Ándale, Amos Huastecos. Amos Huastecos. Ajá. Sí, son mis primos. Ah, ok. Sí, son mis primos. Muy bien. Sí, por eso me destanteé. Haces. Ah, sí, bueno, ellos, qué bueno. Oigan, y de los sones que ahorita, por ejemplo, interpretaron, de lo que es cuando ahorita interpretaron los matlachines, este es un son de Chantolo, ¿no? Pues... Bueno, lo usan, ¿no? Lo usan porque... Pues es como... Le digo, realmente yo como joven desconozco si tiene un son tradicional específico para esa pieza. Por ejemplo, Xochipisowa lo ocupan para algo más ceremonial. Ujú. Que hay canarios, que nosotros más conocemos uno, pero me imagino que hay infinidad de canarios. Entonces es difícil de Categorizar. es así de saber cuál es el nombre de cada canario. No, Sí. Entonces, por ejemplo, los matlachines no sé en qué entran. Ujú. Sí, porque son danzas. Son danzas. Ah, ya. Ajá. Sí, porque he escuchado de repente en estos bailables de Chantolo, no Chantolo, más bien comparsas, porque Ajá. Chantolo es como el concepto Ajá, sí, sí. total. Y la comparsa es donde ya de repente menciona, ¿no? Los matlachines. Y hay otros nombres, entonces por eso como que decía que este está dentro de esa categoría. ¿Y cuántas más existen que sepan, ¿no? De nombres dentro de estos bailables de comparsa? Sí, porque precisamente ayer estaba haciendo memoria cuando estaba en la primaria. Ajá. Pues yo no tengo, ahora sí que conocimiento todavía en ese año de que nosotros bailábamos ya lo que ahorita se conoce como comparsa. Ajá. O danza. No, nomás era el arco. Mm. Sí. Entonces no sé en qué año se llegó aquí a Tancanguizo, en esta zona. Porque me parecía que eso nomás era allá por Hidalgo. Temporal. Ajá, Tempual, que es acá. Veracruz. Veracruz. Ajá, y aquí pues tiene poco, pues No de carnavaleros. carnavaleros. A mí me interesa su ideología de
de querer conservar lo nuestro. Ajá. Sí, te decía que me gusta su originalidad de ponerle atención a la música, ¿verdad? Y Ujú. conservar lo original. Sí, sí, sí. Porque si usted se da cuenta, ahorita el ritmo que se toca precisamente en sobre Chipitzá, Sí, sí, sí. y en el que acabo de tocar ahorita, Matachines. los mantachines, pues como que está muriendo aquí en la zona náhuatl. Sí. Y en el estado de Hidalgo, Veracruz, el ritmo es más rápido, Más cumbia. sí, de más Se están movimiento. siendo Sí. desplazados. Ándale, sí está siendo exactamente. A lo mejor es la misma música, pero ya le ponen otro ritmo. Otro, Ajá. bueno, sí, el ritmo. Ajá, el el ritmo. No, sí. es el mismo ritmo, pero diferentes temas. Podría ser que lo metan en Porque que... ahorita, ayer, precisamente estaban presentando unas comparsas las escuelas y traían ya la vaca Lola como música santolera. Y es ahí donde Sí, pues, lo o sea, apoyan su idea. Bueno, de que yo siento que eso se atribuye a que, pues, como les dije hace un rato, las culturas ya se mezclaron. Ajá. Sí, se han mezclado, pero pues yo digo, su punto de vista me llama la atención, me interesa y es muy bonito porque el violín, como usted que dice que empezó de chiquillo, le trae recuerdos de aquellos tiempos Sí, sí, sí. en que la vida era menos apurada, Más menos simple. sí, más calmada. Ajá. Ya había mucho respeto, había mucha educación. Es por agua, es por lengua. Sí. Y no discutían. No, porque sí. Entonces, en la música hay algunos sones que, pues, como que hacen respirar otro aire, hacen latir más fuerte o más despacio el corazón. Y el ritmo es muy, atrae tristezas, recuerdos, alegrías, malos ratos y buenos ratos. Sí, claro. ¿sí? Entonces, y pues, yo me siento así como algo, a lo mejor como algo celoso de que nuestro ritmo del violín nos lo quiten, nos lo estén opacando. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. No, y su violín no tiene un sonido muy bonito, Muy especial. sí, muy especial, exactamente. Sí, pues de hecho, para mí el violín es algo muy especial porque pues era de mi papá. No, Sí, es- era de mi papá. no, tiene calidad, tiene finura, tiene Sonido. sonido, exactamente. Sí. Sí. Y pues, Y como les música, digo, música. no me considero un violinista bueno, Bueno. así. Pues que- no, así. es que usted quiere acaparar más de lo que ya sabe. ir No, aprendiendo. y es bueno, Sí, es sí, bueno, sí. es bueno, sí, usted, qué bueno y La humildad. ándale Sí, exactamente. No, pues precisamente la humildad en su plática, Claro. en su plática, y eso es lo nuestro, pues es lo nuestro, Sí, es lo sí. que nos distingue afortunadamente México tiene como 62 culturas. 68 lenguas. Sí, sí, sí. Vean Culturas que nos las rebajaron que nos quitan de idiomas y son idiomas. Pues sí, son De idiomas. mucho tiempo. Lenguas. Porque Sí. Muchos nos tachan de dialectos y Dialectos, eso no, pues, es a mí que también está como la me palabra. da coraje. No, es como la palabrita que corrigieron del SIU que decían PAM, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y es es una manera como discriminación, Sí. algo así. Entonces es muy importante de que sigan con esa mira, tengan más comunicación, conversen sus sentimientos, Sí, sus claro. corazonadas, sus visiones y sus audios de escuchar. Sí, sí, sí. escuchar, sí. A mí me llama mucho el violín, me llama mucho la atención, la jarana. Y créeme que, pues, como dice usted, ya lo traen en la sangre, ¿verdad? Sí, porque yo eché a perder guitarras y ¿No? no, y ahorita con el afinador, ¿no sabes cómo se llama el aparato? Sí, afinador. Afinador. Pues yo le decía, tocando el afinador, Ajá. ahorita que tengo el taller, y acá el joven
César, Ajá. le digo que no hay que depender de esto. No, No hay que depender. no. Ese yo nomás lo traigo, ahora sí que nomás para calibrar mínimo, a lo no, mejor. Pero siempre yo aprendí a afinar a puro oído. Puro oído. Ajá. No. Porque le digo, aunque tengas un afinador, pero si no tienes esa noción, cómo suena cada cuerda, no te sirve porque no vas a poder afinar. Sí, Sí, no. sí. No vas a ver cuando algo anda mal. Ajá. Ajá, sí. sí, pero integrar. no, y es como dicen, quitarle trabajo a la mente, Ujú. ¿sí? Sí. Quitarle trabajo a la mente, y como usted que dice que no sabe y sabe mucho, que quiere aprender más, Sí, hay que. eso de allí viene, de que usted quiere ocupar su material humano, ¿sí? La mano. Sí, porque yo les comento que, por ejemplo, a los chamacos, los chavos, los niños, pues todavía no andan ni en el kinder y ya saben mover El celular. Sí, entonces, pero el celular nos está quitando la cultura esa que, yo volé, adiós, buenos días, ¿dónde vas? Eso Ya no. lo ocupa el celular porque no van, van con la vista Se va. fija en el celular y eso de que, ¿qué ole? ¿Cómo estás? ¿Dónde vas? ¿Cómo te ha ido? Ahí nos vemos, ¿no? Como que esa cultura está a punto de tumbar o ya no las tumbó el celular. Sí. Sí, la tecnología. En una iglesia el sacerdote comentaba de cosas que se ven como un actúo. No, pues la gente no le contestaba, oiga, le digo, pues a mí me llama la atención una predicción. ¿Cómo se llama? Premonición. Una predicción de Predicción. Ajá. a tiempo. Ujú. Me llama mucho la atención una predicción maya, le digo, de que ellos predijeron que con el tiempo cualquier gente podía platicar a larguísimas distancias viéndolos. Es lo que le dicen la telepatía, de mente a mente. Ajá, sí. No, pues el celular tiene mucho. Y pues, yo no sé, pero yo pienso que con el tiempo, con los niños que están aprendiendo apenas y ocupan sus deditos, yo pienso que como que les resta energía, les resta. A lo mejor a largo tiempo hay un perjuicio. Ah, claro que sí. Sí. Sí, porque ya no desarrollan Ujú. el cerebro Sí, como debe ándale, ser. exactamente. Sí, es lo que estamos. Sí, no, y la música del violín, como lo vuelvo a repetir, que le mueve sus sentimientos, le mueve sus viejos recuerdos. ¿También toca violín, no? No, Nada. no, si les digo que yo he hecho a perder calar y nunca. ¿De quinta no toca? No, Nada. no. Falta la quinta. Sí, y por la quinta, ahorita por ejemplo, en mi ejido había 2 danzas. Aquí hay música grabada aquí en la emisora. No, hombre, una música, pues, impresionante, lo conmueve. Y ahora que estuvimos aquí el 29, vino una danza de la varita de Tampacán, pero nomás eso se presentó. Y está como que está remendada porque hay unos que no son de Tampacán, son de diferentes lugares. Y ahorita pues queríamos mover eso de que cuando menos el municipio contara, porque sí hay, en mi caso, que ya no estamos muy para aguantar brincando o bailando, pero hacer revivir, enseñar, pues los que quieren aprender, pues solitos van. Claro. Sí, es bonito que aprenda aquel que realmente le gusta, porque pues a veces nomás uno lo hace emocionalmente. Sí, Se pasa la emoción y se acaba todo. así es. Muy cierto. Ujú. ¿Ya crees está mal? Ese no. ¿Ese no? ¿No? ¿Cómo se llama?
Sí, sí, que sigan tocando. Ah, sí. Nos desviamos del tema. Nos desviamos del tema, estamos hablando de... Es parte de... Ah, de Don Vite, le faltó intentarlo con la quinta guapanguera. No. Ya no, No, ya se desanimó. no, le digo que no. Que ya intentó con el violín, Por eso. intentó con la Sí. jarana, pero le falta la quinta guapanguera. Ándale, Entonces, no, y ahorita ando tratando con una cinta para ver si me salen los sones salen los sones. de la danza de los orchitines. Aquí hay música grabada de los orchitines, pero ya toda la gente que bailaba eso ya se nos adelantaron y quedamos pocos. híjoles. Vamos a escuchar más la participación del trío Los Microsónicos. Es el tema de Los Enanos. Escuchamos este bonito tema, algo de la música que nos comparte el trío Microsónicos. Saludos a quienes nos acompañan, muchísimas gracias por su sintonía. Adelante de mi amigo Vite. Claro, sí, adelante. Bueno, pues, mire, ¿cómo es su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Salvador. Fíjese, hasta yo también me llamo Salvador. Sí, todos somos primos. No, somos tocayos. No, pues yo me gusta seguir cualquier persona que sepa tocar un instrumento, mis respetos, la admiro y hasta a lo mejor la envidio. Sí. No, Decía no, mi papá mire, que no existe envidia de la buena. Dice. No, sí, no, esa envidia de que pues hay envidia buena y envidia mala. ¿Ah? No Sí, Sí, porque la envidia es un sentimiento malo. sí, bueno, pero Y la admiración, ¿no? yendo en la inspiración, Es diferente, cambia. sí, no, digo, buscando el lado amable es algo bueno. Fíjese. No, te decía que pues yo les he aportado ideas a músicos y a usted lo felicito porque pues usted mismo en su humildad nos dice que ha sabido explotar su conocimiento sobre la música y eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, pues yo le voy a regalar esta idea de que por qué no en su comunidad no hacen una escuela de música para los que quieren aprender y invitar a las comunidades que lo rodeen. Ahorita nuestros gobiernos como que pues quieren rescatarlas. Se imagina un proyecto que se tengan, que les ayuden con 12 guitarras, 12 violines, 12 jaranas y los 3 son maestros y ustedes le pueden poner cuando nos interesa no le ponen solución al costo
y ahí pues, ustedes pueden poner una escuela y pues cobrando ahora sí lo justo y lo razonable, ¿verdad? Sí. Entonces si un chavo quiere tocar los 3 instrumentos, bueno, aquí tiene clase 1 hora de violín, acá está otro grupo que tiene 1 hora de jarana, y acá tiene otro grupo de corpanguel. Bueno, pues, ahí se pueden rolar, el que quiera 2 horas, pues 2 horas. Sí, claro. ¿Eh? Ya tener un grupo de 20 personas, a lo mejor cobrándoles, es un comentario nada más, un ejemplo, 15 o 20 pesos por hora, la hora, ya en 20 pues ¿Y es algo? Sí, no, ya no, y por eso le digo que yo lo felicito que sepa explotar su conocimiento de la música. Y fuera una música, fuera una escuela, y al rato a lo mejor Ya hay más, sí, más niños tocando Sí. ya. y según el funcionamiento que tenga, pues, y la lana que caiga, a lo mejor no, pues ahora vas a tener una escuela en tal lugar. Y a veces, hay comunidades que le hacen más caso a los foráneos que a los de la misma comunidad. Sí, la verdad. Sí, no, entonces eso sería, pues es una idea, Sí, no, pues agradezco todas es las, una idea. las buenas vibras, siempre se agradece. Sí, porque yo hice un proyecto, no lo estaban atendiendo, pero los que yo busqué para que estuvieran como maestros, no, pues dijeron, de plano dijeron que no. Pero pues ahora sí, por la envidia de la mala, porque vamos a enseñar, van a aprender Lo van a y quitar. nos van a quitar. Sí, ándale. No, pero la idea ya se la llevan. Y sería muy bueno porque pues escuelas de música no hay. No, está difícil. No, escuelas de música no hay. Sí. Ahorita nomás tengo en el municipio. En Ajá. el municipio ya doy clases de violín, jarana y la quinta. Ah, hombre, pues, no, qué bueno fue. Yo lo felicito, de mi parte lo felicito de todo corazón porque realmente como le digo, no, si yo ahorita le puedo decir, ¿cómo se llama su comunidad? Tancolce. Pues ahorita está en Dulces. Yo siento que toda la gente debe sentirse orgullosa, ¿ah? Pues esperemos que sí, porque nadie es No, profeta en su no, pueblo. No, dice. no, eso es donde menos nos quieren. En nuestro pueblo es en donde menos nos quieren. ¿Sí? Pero sí, entonces se debe sentir orgulloso. ¿Por qué? Porque donde van ustedes 3, Llevan tan corte. llevan a Tanconce completo. No se queda nada de distinción ni fuera, nada. Sí. 3 para San Colce y pues todos aquellos también son para 3. Sí. Como dicen, uno para todos, todos para uno. Así es. Siempre la dicha que tuve de viajar con mi papá, siempre está en alto Tancolce y Tancanguitz y San Luis Potosí. La comunidad, el municipio y el estado. Y el país. De eso se Luego el trata, mundo. Sí. Así es. Sí, yo tengo un sobrino, ¿verdad? Yo no sé cómo le hizo, pero anda en un folclore y pues que han ido a varias ciudades de Estados Unidos. Y Qué pues, bonito. como dice, no, también la música Me gusta mucho. sí, por ejemplo, allá en Europa a la música esta lo tienen como el carro convertible en Estados Unidos, porque se Trabajaron en el balde. porque se puede ocupar en el momento de lo que esté pasando, ¿sí? Sí, sí, sí. En este caso los versos, los trovas. Sí. Bueno, pues adelante para que La joya pinta. Vamos a escuchar más de la música del trío Los Microsónicos. Y bueno, pues déjenme decirles que ya está listo nuestro arco. Está allá afuera ahí en las instalaciones de esta emisora.
al fin ya vamos Vamos a ir a, a comer. ya vamos a comer, ya casi estamos ahí. No olviden los unos tamales para que no estén muy 15 calientes. minutos. Unos 15 minutos. Bueno, pues el gran equipo de esta estación de radio, listo, gracias y por supuesto muchas felicidades al equipo que estuvo trabajando en la realización de este arco. Y por supuesto aquí adentro nosotros haciéndole compañía en su hogar, en su unidad móvil o en cualquier lugar que se encuentre. Vamos a escuchar el siguiente son. Bien ganados los tamales. 12 de la tarde, 47 minutos, 13 minutos más y estaremos despidiendo esta gran participación. Hemos tenido de todo desde los inicios del trío Microsónicos, desde el cambio de los integrantes, desde la trayectoria, bueno, internacional y tantos comentarios que hemos hecho aquí dentro de este programa. Y bueno, esta idea que nos comparte don Salvador Vite de, pues bueno, fundar un espacio especial, ¿no? Donde quien tenga el gusto, la decisión, pues de estudiar la música de Huapango, pues pueda tener este espacio y por supuesto que esto a lo mejor sea una realidad próxima, en próximos años. Sin embargo, pues bueno, ya se tiene un avance casi de esto mismo que nos comparte, nos comenta a través del ayuntamiento, pues bueno, se tiene estas sesiones, talleres de la música de Huapango y qué bueno, ¿no? Para que niños, así que desde esa edad, pues empiecen a dominar el instrumento. Y bueno, ya, en el aniversario de la radio de Voz de las Huastecas, déjame irme unos días, meses antes, pues se vio una participación de Ciudad Valles, niños de escasos 10, 11 años, ya participando en los sones de Huapango. Y bueno, claro ejemplo, ¿no? De que pues sí se está haciendo algo en la recuperación de la música de trío, la música de Huapango, de los sones. Y bueno, aquí en Tacanwitz, pues no he tenido todavía ese gusto a lo mejor de conocer a alguien niño que toque algún instrumento, pero pues seguro que sí, solamente que no he tenido ese espacio personalmente. Yo creo que de esta manera, pues con la escuela de música alejarían mucho a los niños de la drogadicción. Sí, claro que sí. Es una cosa muy, muy viable, muy bonita y le ayudáramos a nuestro gobierno ahorita que se está preocupando por eso. Pues tocando ese tema del música, el taller de música, pues le comento que tengo el espacio aquí en el municipio. Pues agradezco por el espacio a la presidenta y como se menciona de que pues agradezco también a los papás que se han esmerado de comprar los violines. Tengo 13 niñas y un niño de 6 años a 15, 17 años. De jarana igual tengo y de quinta. Entonces es muy, muy bonito, pero luego como es en todo, hay altas y bajas. Por ejemplo, en cuestión de instrumentos, pues no sé cómo se podría gestionar para que nos apoye, como se menciona, porque es difícil, porque está algo, Sí, pues sí, no al alcance de todos, es algo un tratado. instrumento, pero vale la pena, como se menciona,
de que los niños desarrollan el cerebro, sus habilidades, se alejan un poco del celular, que les llama la atención. Entonces es algo bonito. Sí, bonito porque pues el niño se concentra en su violín y desarrolla el cerebro. Desarrolla sus capacidades, porque le digo, el celular nos está quitando mucha cultura, muchos buenos modales, ¿verdad? Ya no se puede saludar de lejos, no se saludan, porque se pasan a traer a uno, ¿no? Sí. Interesante lo que nos ha comentado don Salvador. 12 ya con 51 minutos, a 9 minutos más, y estaremos entrando en la siguiente parte de nuestra programación, la programación por la tarde. Entonces estará también ya en unos instantes más aquí nuestro compañero que estará en el turno vespertino, la compañera María Berta Santiago Rosa, que escucharemos su voz nuevamente en unos instantes. 12:52 minutos. Vamos a algo más de música, ya estamos por concluir esta participación. Vamos a llevar, cambiando un poco de lo que es la música de género, de Santoro, nosotros le decíamos el Tenec. Vamos a llevar este cantito al Sacamtel, porque muchos lo piden y pues hay que llevarlo a cabo, para que digan que sí estuvo Trío Los Microsónicos en la radio. Venga. De 55 minutos, auditorio que nos acompaña, gracias por su sintonía. Continuamos con más de esta participación. Bueno, si gustan ir cerrando a lo mejor con algún último comentario, alguna última participación, Juan Carlos. Pues agradecemos siempre, como lo he dicho, lo hemos mencionado, agradecido con la radio XNT por brindarnos las puertas. Es como nuestra casa, porque pues aquí se dio a conocer el Trío Los Microsónicos ellos empezaron en el 85, ya cuando formalmente se
se inició la radio en el 90, cuando se inició con un concurso de guapango, es cuando mi papá se dieron más a conocer a través, y siempre es agradecido. Mi papá fue, cada vez que lo invitaban venían aquí, en el aniversario nunca faltó, escasos unas ocasiones por cuestiones de trabajo, como fue maestro, entonces no podía acompañar, pero siempre su corazón, su alma y su dedicación al magisterio, preservar la lengua materna y darle el realce a través de los cantos guapangos, infantiles, didácticos y todo. Y nosotros no queda más que nada, seguir y dando realce a lo que ya se nos ha heredado y seguir con el legado. Bien, César, ¿quieres agregar algo? ¿No? Muy bien, acá el de la quinta, se me olvidó tu nombre, perdón. Ya no. Claro que sí, nada más agradecer a nuestro público que nos escucharon el día de hoy. Estamos para servirles. Un saludo para todos ellos. Un saludo también para la nueva familia que he adquirido allá, para la comunidad del Lejem, San Antonio, mis próximos suegros. Ellos lo saben, la familia Reyes González. Entonces, yo creo que sí me están escuchando, porque siempre escucho cuando voy de visita para allá, están sonando su radio. Entonces, un saludo para ellos, señor Severiano, doña Socorro, mis cuñados, por supuesto también para ella, la señora, próximamente mi señora Flora Reyes González también. Un saludo de parte del profesor Aureliano Salvador Gordián. Venga, claro, Vite, adelante, nuestro amigo Vite, el comentario también para Bueno, ir cerrando. pues un saludo para mi esposa, que ha tenido, no de alegría, a lo mejor porque ando por acá, ha de tener radio a todo volumen, escuchando la música de XANT, y pues yo quisiera invitar a todos los del municipio de Tampacán, que pues escuchen esta difusora, porque pues ustedes saben que aquí tenemos una información real, una información muy nuestra, y déjense de andar pues tratando de llevar la política que nos está gobernando, no mentir, no robar y mejor callar. ¿Sí? No, pero es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tienen el problema con el RFC, pues aquí tienen la suficiente información para que pues no anden pagando, porque ustedes mismos se dan cuenta que los que han vivido del robo, de la corrupción, en cualquier momento se presentan a nuestras casas y pues hablan bonito, pero no es cierto. Así es que estén pendientes con eso y cuídense, quiérense y adelante. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo al señor Porfirio Valdés, Octavio Vite, Gregorio Castro, a la señora Inés, con toda su familia, el señor Fidencio, porque yo sé que ellos siempre están escuchando las noticias, la música, y pues a mí me da gusto porque pues sabemos de nuestro municipio, sabemos de nuestra región, sabemos de oímos las palabras como nosotros nos entendemos aquí, sencillas y que son verdaderas. Muchas gracias. Yo estoy ahorita aquí en las instalaciones del XANT, escuchando la música, y pues en vivo, y no, hombre, yo quisiera que todos empiecen la fiesta de Chantolo, contentos, cuídense y disfruten, no arremedando. Muy bien. Saludos para todos los sembradores del programa Sembrando Vida del Sabino Coscatlán, de parte de Ramiro Flores del Sabino Coscatlán. Bien, pues bueno, cerramos esta participación con lo último, último son. Con esto estamos pues nosotros diciéndole que nos acompañe todavía en el siguiente segmento, pero bueno, por esta participación, pues bueno, ha sido todo. Muchísimas gracias, Trío Microsónicos, a todos sus integrantes,
y que tengan un feliz, buen retorno. Vale, Gracias, vamos a cerrar con este son, con este iniciamos y con este nos vamos porque me gusta mucho y tiene poco que lo aprendí. Venga.